William H. Prescott fue un historiador e hispanista estadounidense nacido en 1796. Provenía de una prominente familia inglesa. Se graduó en leyes en la Universidad de Harvard en 1814. Fue en ese tiempo cuando tuvo una lesión en un ojo que se extendió al otro, situación que le provocaba leer solo unas cuantas horas al día, por lo cual decidió dedicarse a la historia. Para realizar su trabajo como historiador, requería la ayuda de un secretario, quien le leía en voz alta. Así desarrolló una extraordinaria memoria sonora, pues era capaz de recordar hasta 60 páginas al pie de la letra. A partir de 1821 comienza a publicar sus primeras contribuciones al North American Review. Su temática variaba entre el drama isabelino, las baladas inglesas y la literatura italiana. Fue a través de su amistad con George Tignor, profesor de Harvard, que comenzó a interesarse por la hispanística. En 1837 publicó La historia del reino de los reyes católicos, Fernando e Isabel, la cual tuvo bastante éxito. En 1843 publicó La historia de la conquista de México con ayuda del arabista español Pascual de Gayangos y Arce. Granjeándole un gran éxito, se animó a escribir una Historia de la conquista del Perú, que publicó en 1847. En 1858 sufrió un ataque de apoplejía y el año siguiente murió, dejando inconclusa su Historia del reino de Felipe II. Puede parecer que su obra ha sido rebasada por muchos otros trabajos posteriores, pero la calidad de su escritura y su rigor al documentarse lo hacen ya desde un principio un historiador de valía y de mucho aprecio. Aquí presentamos la narración que corresponde a este episodio de la conquista denominado La Matanza de Cholula. La antigua ciudad de Chololán en los tiempos anteriores a la conquista era una de las más pobladas y florecientes ciudades del México antiguo. Dista 6 leguas al sur de Tlaxcala y 20 leguas al sudeste de México Tenochtitlán. Cortés dijo que el interior de su recinto contenía 20,000 casas y otras tantas fuera de él. Era también una de las más antiguas. Había sido fundada por razas primitivas que ocuparon el territorio del Anáhuac, mucho antes de la llegada de los aztecas. Aunque existe poca información de su forma de gobierno, todo indica que estaba calcada bajo el modelo de la República de Tlaxcala. Así conservaría su independencia hasta la llegada de los aztecas, con quienes se unieron obligando a frecuentes guerras con sus vecinos y antiguos compañeros de Tlaxcala. Aunque los cholultecas eran muy superiores en artes y civilización, no podían equipararse en la guerra con los bravos guerreros tlaxcaltecas, los suizos del Anáhuac. La capital del territorio cholulteca era el centro del comercio de la meseta. Cholula era aún más venerable a causa de las tradiciones religiosas en que estaba envuelta. Allí es donde al dirigirse a la costa se había detenido el dios Quetzalcóatl para instruir a sus habitantes en las artes de la civilización, enseñándoles mejores formas de gobierno y una religión en la que solo eran permitidos sacrificios de flores y frutas. En su honor fue erigido un suntuoso templo de altura superior a la del templo mayor de la capital mexica, muchas veces confundido con la Gran Pirámide, edificada en tiempos aún más remotos y donde actualmente se rinde culto a la Virgen de los Remedios en su santuario en la cima. En el espacio donde estaba el gran templo de Quetzalcóatl se levantó la iglesia del convento franciscano de San Gabriel. Muchas otras naciones tenían en esta ciudad sus templos particulares. Cada templo tenía sus ministros propios destinados al culto del dios a que estaba dedicado. En ninguna otra ciudad había tal concurso de sacerdotes, tal multitud de procesiones, tanta pompa, tanto sacrificio, ni tantas fiestas religiosas. Cholula era la ciudad santa de Anáhuac. Sin embargo, las ceremonias religiosas no se reducían al culto meramente espiritual, prescrito durante su estancia por el dios Quetzalcóatl. Los altares estaban manchados, como el de los dioses mexicas, con la sangre de las víctimas humanas, cifrándose en 6,000 el número de personas sacrificadas anualmente.
Sobre todos esos altares descollaba la pirámide de Quetzalcóatl, cuyas hogueras inextinguibles, que esparcían su resplandor por toda la ciudad, proclamaban a las naciones que allí moraba el santo culto, aunque ahora corrompido por la superstición y la crueldad, de aquel buen Dios que debía volver algún día a recobrar el imperio de la tierra. En la ciudad de Tlaxcala, los conquistadores se preparaban para marchar rumbo a México Tenochtitlan, tomando el camino de Cholula. Le seguían un gran número de ciudadanos asombrados por lo intrépido de aquellos hombres, que siendo tan pocos se atrevían a provocar al gran Moctezuma, yendo a buscarle en su propia corte. Aunque un numeroso grupo de guerreros tlaxcaltecas se ofreció para acompañar a la expedición, Cortés no quiso aceptar ese ofrecimiento, y se limitó a elegir 6,000 voluntarios, pues no deseaba que un número tan grande de tropas pudiera estorbar los movimientos en una masa pesada, ni tampoco confiaba mucho en la fidelidad de los nuevos aliados. Así partió la expedición conquistadora, atravesando un país montuno y árido. Entró el ejército en las llanuras que rodean a Cholula. Ya era posible contemplar los cultivos de la esbelta caña de maíz, el jugoso maguey, el chile o pimiento de los mexicas y extensos plantíos de tunas o cactus donde se cría la brillante cochinilla. No había ni un palmo de terreno que estuviese sin cultivar. El terreno era fértil y estaba regado por numerosos arroyos y riachuelos. Además, estaba cubierto de espesos bosques. La expedición se detuvo en ese punto a donde llegaron varios caciques de Cholula, quienes venían a saludar a los españoles en términos cordiales, pero no podían ocultar el desagrado que tenían al verlos en compañía de los tlaxcaltecas, y aún previnieron a los conquistadores que su presencia podría dar origen a disturbios en la ciudad. Habiendo escuchado a los cholultecas, Cortés previno a sus aliados para que se quedasen allí y posteriormente se le reuniesen en el camino de México luego de pasar por la ciudad. En la mañana siguiente las tropas de Cortés entraron en la ciudad de Cholula. Su paso le acompañaban los indios de Zempoala y un puñado de tlaxcaltecas encargados de cargar los bagajes. Mientras Cortés saludaba a los cholultecas apostados en las calles, recordaba las advertencias que sus aliados le habían dicho sobre las mañas y perfidia del pueblo de mercaderes, como llamaban despectivamente a la ciudad santa de Cholula. Al paso de los conquistadores, una multitud de hombres y mujeres, y de todas las edades, salía a su encuentro. El viejo valetudinario, las mujeres con sus hijos en brazos, todos impacientes por conocer a aquellos extranjeros cuya figura, armas, vestidos y caballos motivaban gran curiosidad. A los españoles también les causaba gran admiración el aspecto de los cholultecas, muy superiores en vestido y en otras apariencias a cuanto habían visto y encontrado. A los cholultecas les gustaban mucho las flores y venían adornados con ramos y guirnaldas. Gran número de sacerdotes venían mezclados con la turba y quemaban suave incienso, mientras el son de varios instrumentos musicales celebraba la bienvenida de los españoles. Los españoles estaban asombrados por el aseo de la ciudad, cuyas calles anchas y simétricas parecían hechas con arreglo a un plano, la solidez de las casas y el número considerable y gran tamaño de sus templos. Le fue entregado el atrio de uno de estos como cuartel y los edificios adyacentes para su hospedaje. Al instante vinieron a visitarles las personas más notables de la ciudad, quienes se disputaban el honor de alojarles. Les proporcionaron copiosa cantidad de víveres y les dispensaron todas las atenciones a fin de disipar cualquier sospecha que infundadamente les hubieran dicho sus enemigos tlaxcaltecas. Mas en pocos días, la escena cambió totalmente. Habían llegado embajadores de Moctezuma, quienes se reunieron con Cortés y le advirtieron breve y ásperamente que su señor veía con desagrado el viaje de los españoles. Luego platicaron aparte con los enviados tezcucanos, llevándose consigo a uno de ellos cuando se volvían a su corte. Desde ese momento la conducta de los cholultecas sufrió una alteración visible. Ya no iban a visitar a los españoles a sus cuarteles,
y cuando los españoles los invitaban, estos se rehusaban justificándose por enfermedad. Les fueron retirando los víveres, dando por excusa que había escasez de maíz. Estos síntomas de hostilidad y algunos otros achaques pasajeros inquietaban seriamente a Cortés. Tampoco lo tranquilizaban los informes de los zempoaltecas, quienes le dijeron que andando por la ciudad habían visto algunas de las calles atrincheradas, las azoteas llenas de piedras y otras armas arrojadizas, y en algunos lugares hoyos cubiertos con ramas y estacadas dentro de ellos. Algunos tlaxcaltecas que vinieron del campo le avisaron a Cortés que en un lugar distante de la ciudad se había celebrado un gran sacrificio, especialmente de niños, implorando el favor de los dioses para una proyectada empresa. Añadieron también que habían visto salir de la ciudad a varios de sus habitantes que llevaban consigo a sus mujeres e hijos como para ponerlos a salvo. Todas esas noticias confirmaban las sospechas. Se tramaba una hostilidad. Mas aun cuando Cortés nada hubiera sospechado, Marina habría convertido todas las dudas en certidumbre. El trato amable de la joven Marina le había ganado el afecto de la mujer de uno de los caciques, la cual cada vez que podía le instaba para que se fuese con ella, pues sólo así podría escapar del negro destino que aguardaba a los españoles. Marina, conociendo la importancia de saber más sobre esta situación, fingió aceptar la oferta, mostrando el disgusto que le causaba estar en compañía de los extranjeros, quienes, según ella, la tenían cautiva a la fuerza. Así se ganó la confianza de la crédula cacica y consiguió averiguar al completo la conspiración. Supo que el plan fue urdido por el emperador Moctezuma, quien, para ganarse la lealtad de los caciques cholultecas, les envió ricas dádivas y regalos. El plan consistía en que los españoles, al salir de la ciudad, debían ser asaltados. Cerca de la ciudad estaba un ejército de 20,000 mexicas, prontos a acudir en ayuda de los cholultecas. Así los españoles, imposibilitados de moverse por los obstáculos en las calles, sucumbirían fácilmente a la superioridad de sus enemigos. De los prisioneros, una parte considerable debía quedar en Cholula para que se celebraran los sacrificios, y la otra debía ser enviada a Moctezuma mismo. Durante esa conversación, Marina fingió en ir por sus joyas y ajuares que se llevaría la noche de su escape del campo de los conquistadores. Luego marcharía a casa de su amiga para ponerse a salvo. Así Marina dejó a la cacica y llegó a los aposentos de Cortés, donde reveló sus descubrimientos. Cortés resolvió que se aprendiera a la mujer del cacique, quien en sus declaraciones confirmó plenamente las noticias que le había dado Marina. Aquellas noticias le caían como balde de agua fría. Cortés y sus tropas habían caído en una trampa. Pelear o huir, todo era igualmente peligroso. Se hallaba en una ciudad repleta de enemigos, en la que cada casa era una fortaleza, y donde podían ponerle tantos tropiezos que fuesen inútiles la caballería y la artillería. Además de los astutos cholultecas, tenía que combatir con los formidables guerreros mexicas. Su situación era la misma de un viajero que en la oscuridad de la noche ha perdido el camino en medio de precipicios. Cada paso puede hundirle en un abismo, y es tan peligroso proseguir como retroceder. Cortés ansiaba conocer más pormenores de la conspiración. Para ello invitó a 2 sacerdotes muy influyentes para que visitaran sus cuarteles. Les granjeó con regalos, algunos de los que el mismo Moctezuma le había enviado, y obtuvo de los cholultecas una ratificación de los hechos. Supo que el emperador mexica había mantenido un estado de lastimosa perplejidad desde la llegada de los españoles. Al principio había dado instrucciones a los cholultecas para que los recibieran amistosos, pero después de consultar nuevamente a sus oráculos, estos le habían dicho que Cholula sería la tumba de sus enemigos, pues los dioses le ayudarían con firmeza para vengar el ultraje inferido a la ciudad santa. Los mexicas confiaban totalmente en el éxito que ya hasta habían preparado en la plaza las pértigas con correas para atar a los prisioneros. Una vez enterado Cortés, les pidió a los sacerdotes ordenándolos que guardaran esa visita en secreto. Les dijo además que la mañana siguiente partiría con sus tropas de la ciudad, y les pidió que invitaran a algunos de los principales caciques para que estuviesen presentes, a fin de despedirse. Una vez despedidos los sacerdotes,
Cortés reunió a sus capitanes para definir qué determinación tomarían. Los más tímidos, que retroceder y refugiarse en Tlaxcala era lo mejor. Los más constantes pero prudentes aconsejaban tomar el camino situado al norte, indicado por sus aliados. La mayor parte de los capitanes era de la misma opinión de Cortés. No les quedaba otro camino más que seguir adelante, que retirarse era arruinarse, que las medidas a medias solo demostrarían su temor y los desacreditarían con enemigos y amigos. Su esperanza eran ellos mismos. Querían dar tal golpe a los indios para intimidarlos y hacerles saber que los españoles no sucumbían ni a los artificios y amaños, ni al valor, ni al número. Después de la conferencia con sus capitanes, los caciques, persuadidos por los sacerdotes, se presentaron ante Cortés. Este les echó en cara su falta de hospitalidad y les dijo que en breve dejarían de molestar a la ciudad, pues al día siguiente se marcharían. Y les pidió unos 2000 hombres para que cargasen con la artillería y los bagajes. Los caciques platicaron entre ellos y convinieron en su propuesta, pues la consideraron favorable a sus designios. Antes de partir, Cortés mandó por unos embajadores mexicas. Les dijo que estaba completamente enterado de la conspiración que se tramaba para destruir a su ejército y que se acusaba a Moctezuma como su autor. Además, estaba muy ofendido por esta acusación al emperador y les previno que los españoles iban a marchar como enemigos contra el príncipe, a quien habían deseado visitar en calidad de amigos. Los embajadores replicaron, negaron saber de tal conspiración y mucho menos que Moctezuma estuviera implicado. Acusaron directamente a los cholultecas como autores de esa trama. Cortés, interesado en mantener una buena relación con los mexicas y su emperador, fingió dar crédito a estas protestas y manifestó gran indignación. Además, añadió que el descubrimiento de la doble perfidia que los cholultecas habían cometido con él y con Moctezuma le llenaba de ira y le haría tomar una venganza terrible, digna del uno y del otro. Enseguida les pidió a los enviados, teniendo cuidado, a pesar de su aparente confianza, de ponerles bajo buen recaudo para impedir que hablasen con los de Cholula. Aquella noche fue de ansiedad y sobresalto para todo el ejército. Les parecía que iba a hundirse el suelo que pisaban, y cada momento podría ser el señalado para su destrucción. El vigilante general multiplicó las precauciones, apostando mayor número de centinelas y disponiendo su artillería de modo que estorbase las entradas al campamento. Era de creer que sus párpados no se cerraron en toda la noche. Todos durmieron con sus armas al lado, y los caballos estaban ensillados y enfrenados para tenerlos listos en el primer momento. Pero los indios no proyectaban ningún ataque, y el silencio de la noche solo era interrumpido de vez en cuando por el áspero son de las trompetas con que desde la torre de los templos anunciaban los sacerdotes a la populosa ciudad, hundida en el sueño, las horas de la noche. Al primer albor de la mañana, Cortés ya estaba montado a caballo, dirigiendo los movimientos de su reducido ejército. Había colocado sus tropas en el atrio que le servía de cuartel, el cual estaba rodeado de edificios y por una pared alta. Había 3 puertas o entradas y en cada una de ellas colocó una fuerte guardia para defenderlas. El resto de las tropas y la artillería estaban afuera de aquel recinto para custodiar las avenidas. En la víspera se había dado orden a los jefes tlaxcaltecas de que estuviesen listos para acudir a la ciudad luego de que se hiciese la señal convenida. Ya todas esas disposiciones se habían completado cuando llegaron los caciques cholultecas trayendo un gran número de tamemes mayor al que se les había pedido. Rápidamente se les hizo entrar al patio donde estaba oculta la infantería española. Mientras tanto, Cortés, llamando aparte a algunos de los caciques, les echó en cara con semblante muy airado y ásperas palabras la conspiración que habían tramado contra él y de cuyos pormenores les informó enteramente. Dijo que había venido a la ciudad invitado por el emperador, que se había conducido como un amigo, había respetado a los habitantes y sus propiedades, que para alejar todo motivo de resentimiento había dejado extramuros de la ciudad a una gran parte de sus tropas, que le habían fingido benevolencia y hospitalidad
para hacerle caer en la trampa y ocultar bajo aquel disfraz la más negra perfidia. Los cholultecas se quedaron estupefactos, como si los hubiera herido un rayo al ver todo esto. Un terror indefinible se apoderó de sus almas. Miraban a aquellos misteriosos extranjeros y creían estar en presencia de seres sobrenaturales que tenían poder para adivinar los pensamientos. Con semejantes hombres no quedaba el recurso de mentir ni el de negar. Confesaron todo, de plano, excusándose a sí mismos e inculpando a Moctezuma. Cortés, tomando un aire de violenta indignación, les replicó que aquella excusa, aun cuando fuese cierta, de nada le serviría, que iba a ser al punto tal ejemplo que la noticia de él se difundiese por todo el Anáhuac. Entonces se dio la fatal señal, la descarga de un arcabuz. En un solo instante se dispararon todos los arcabuces y ballestas contra los infelices cholultecas encerrados en el atrio. Los que cayeron en gran número pues estaban apiñados como un rebaño de ovejas en el centro de aquel. Sorprendidos súbitamente porque no habían oído nada del diálogo que había pasado afuera. No hicieron casi ninguna resistencia contra los españoles, los cuales descargaron toda su artillería y se precipitaron con las espadas sobre los indios. Como el cuerpo de estos estaba medio desnudo, los derribaban más fácilmente y el rudo Aquilón troncha las espigas del trigo en la estación de las mieses. Algunos indios intentaron escalar las paredes, pero con esto lo que únicamente consiguieron fue presentar un blanco seguro a los arcabuces y arqueros. Otros se precipitaron sobre las puertas, pero fueron recibidos por las largas picas de los que las custodiaban. Finalmente, unos pocos juzgaron más seguro sepultarse bajo los cadáveres de los muertos que cubrían el suelo. Mientras esta obra de muerte se consumaba en el interior del cuartel, los compañeros de los asesinos, al estrépito de aquella carnicería, acudieron en gran multitud e intentaron atacar furiosamente a los españoles que estaban afuera, pero Cortés había dispuesto a sus cañones de modo que dominasen todas las avenidas, por lo que luego que se acercaban los acometedores, largas filas de ellos eran arrebatadas por las balas. En el intervalo empleado para cargar las armas de fuego, que en aquel estado imperfecto de la ciencia era mucho mayor que en nuestros días, obligaban a los indios a retroceder, dándoles una carga impetuosa con la caballería. Los caballos, los cañones y las armas de los españoles, todo cogía de nuevo a los cholultecas. No obstante la novedad de aquel terrible espectáculo, el estrépito de las armas de fuego y el mortífero trueno de la artillería, cuyo fuego reverberaba en las paredes, los indios desesperados acudían impacientes a ocupar el puesto de los que caían. Mientras esto pasaba, los tlaxcaltecas que habían oído la señal convenida avanzaban sobre la ciudad a paso acelerado. De orden de Cortés, se habían ceñido en la cabeza coronas de esparto para poder distinguirse fácilmente de los cholultecas. Llegaron en lo más empeñado del combate, así es que los de la ciudad, acometidos por la caballería cristiana, por una parte, y por sus vengativos enemigos por la otra, no pudieron resistir por más tiempo y retrocedieron, refugiándose unos en algunos edificios de madera, a los cuales se puso fuego, otros en los templos y la mayor parte dirigiéndose en procesión presidida por los sacerdotes al templo mayor. Era una tradición popular, de que ya hemos hecho mención, que quitando cierta parte de los muros de este templo, debía el dios enviar una inundación que envolviese a sus enemigos. Gran trabajo costó a los supersticiosos cholultecas remover algunas de las piedras que formaban las paredes del edificio, pero ni polvo ni agua salió de ahí. Su falso dios los abandonó en el momento en que más era menester su ayuda. Desesperados, al ver esto, huyeron a los torreones de madera que coronaban a los templos, y desde allí descargaron sobre los españoles. Al subir estos por una escalera de 120 escalones, hecha en una de las caras de la pirámide, una lluvia de piedras, jabalinas y flechas ardiendo, pero los cascos de acero de los cristianos los preservaban completamente de todo daño, mientras que las saetas abrasadas les sirvieron para prender fuego a aquella ciudadela de palo, que en poco tiempo quedó devorada por las llamas. No obstante esto, la guarnición no la abandonaba. Cuentan que a pesar de que los españoles les daban cuartel, solo un cholulteca se cogió a él. El resto se precipitó de cabeza desde lo alto del parapeto o pereció entre las llamas. Todo era confusión y estrépito en la hermosa ciudad que un momento antes dormía en segura paz. Los quejidos de los moribundos y las súplicas lastimeras de los vencidos que imploraban perdón
se confundían con el ronco grito de guerra de los españoles y el chillido penetrante que lanzaban los tlaxcaltecas al satisfacer su inveterado rencor contra sus antiguos rivales. Aumentaba el tumulto, el incesante estallido de los mosquetes y el zumbido de las balas y las llamaradas de las armas de fuego ofuscaban la luz del sol. Todo esto formaba un horrible conjunto de sonidos y de espectáculos que convertían a la ciudad santa en un pandemonium. Luego que cesó la resistencia, entraron los vencedores en las casas y templos y saquearon cuanto había en ellos de valor: plata, joyas, vestidos y víveres. Estos últimos objetos eran codiciados de los tlaxcaltecas aún más que los primeros, con lo que fue fácil la repartición del botín. En cosa digna de notarse que ni aun en medio de este desenfreno universal se desobedecieron las órdenes de Cortés, llevándose este respeto hasta el extremo de no tocar a una mujer ni a un niño, bien que muchas mujeres, niños y hombres fueron hechos prisioneros para ser llevados en cautiverio a Tlaxcala. Estas escenas de violencia duraron algunas horas hasta que Cortés, movido de las súplicas de algunos jefes cholultecas que habían sido preservados de la matanza, a las que unían sus instancias los enviados de Moctezuma, pero según dijo, sin hacer caso de estas últimas, mandó reunir a los soldados y puso coto, lo más que pudo, a ulteriores excesos. También se permitió a 2 de los caciques ir a ofrecer a sus compatriotas el perdón con tal de que volviesen a la obediencia de los españoles. Estas medidas surtieron todos sus efectos. Costó gran trabajo a Cortés y a los caciques poner término al tumulto, pero por último los españoles y los tlaxcaltecas, reunidos bajo sus banderas respectivas, y los cholultecas, fiados en los ofrecimientos de sus jefes, se volvieron gradualmente cada uno a sus hogares. El primer acto de autoridad que ejerció Cortés sobre los tlaxcaltecas fue obligarles a que libertasen a los cautivos, pero tal era la deferencia que guardaban al comandante español que consintieron en ello, aunque no sin murmurar, y se contentaron a más no poder con el rico botín que les había tocado y que consistía en varios objetos de lujo, de que hacía mucho tiempo carecían los aliados. Lo primero que cuidaron fue de limpiar la ciudad de todos los horribles objetos que la afeaban, particularmente de los cadáveres amontonados en las calles y plazas. El general en su carta a Carlos V regula en 3,000 el número de los muertos, otros lo hacen subir a 6,000 y algunos a mucho más. Como el más anciano y principal cacique era de este número, Cortés ayudó a los cholultecas a instalar al que debía sucederle. La confianza pública se fue restableciendo gracias a estas medidas pacíficas. Las gentes de los alrededores de la ciudad acudieron a reemplazar a los que habían muerto. Se volvieron a abrir los mercados y comenzaron de nuevo las ocupaciones de una sociedad arreglada e industriosa. Con todo, las largas filas de negras y humeadas ruinas indicaban el huracán que acababa de devastar a la ciudad. Y las paredes adyacentes a la Plaza Mayor, que aún existían 50 años después de la conquista, daban un triste testimonio de lo que fue la matanza de Cholula.